El alcantarillado subterráneo de Nueva York es un laberinto tan grande que cuesta comprenderlo. La red subterránea tiene 7.500 millas y envía hasta 3.5 mil millones de galones diarios a las 14 grandes plantas de recuperación de agua donde las aguas residuales se tratan y regresan al ciclo. Los desechos sólidos, antes llamados biosólidos, se transportan en camiones, barcazas y trenes para uso como fertilizante no alimentario. A una tasa de 1.200 toneladas diarias, se estima que transportar este subproducto necesita 55 camiones. Esto podría ser un efecto inesperado de cada descarga del inodoro. Hay otro detalle. Este gran laberinto no se construyó de una vez, sino que se formó en 2 siglos. Cuando una tubería se rompe o hay un tapón, navegar en la oscuridad es un complicado rompecabezas arqueológico. Hasta hace poco, los trabajadores debían buscar en archivos de mapas del siglo XIX para hallar infraestructura olvidada. Hablamos de túneles sellados de la Guerra Civil, arroyos desviados y caminos conectados que prácticamente han desaparecido. En otras palabras, esta realidad sugiere que la propia ciudad podría no entender completamente la naturaleza de su propia ingeniería. Cómo la ciudad más grande de Estados Unidos gestiona miles de millones de galones de aguas residuales diarios con una red de 200 años en ruinas. ¿Y exactamente a dónde termina yendo todo ese desperdicio? Quédate con nosotros para descubrirlo mientras exploramos la historia única del sistema de alcantarillado de Nueva York. Soy Ryan Sokash y esto es IT's History. A inicios del siglo XIX, Nueva York pasó de puesto colonial a gigante global del comercio. La finalización del Canal Erie en 1825 y el inicio de la Revolución Industrial convirtieron a Manhattan en la puerta de entrada a Estados Unidos. Desde entonces, la ciudad vivió un auge económico que atrajo a más de 200.000 personas al Bajo Manhattan, volviéndolo uno de los lugares más densamente poblados del mundo. En aquel entonces, sin embargo, había un problema peligroso. La ciudad carecía de suficiente alcantarillado y, con el crecimiento poblacional, los residentes vivían sobre una bomba biológica de tiempo. Al principio, algunos desechos eran recogidos por los llamados hombres de la noche, surgidos de la unión entre desesperación urbana y necesidad agrícola. La economía circular surgía porque los desechos humanos, ricos en nitrógeno, servían como fertilizante para los agricultores. Una práctica originada en antiguas culturas asiáticas que, como verás, aún existe hoy. En el siglo XIX, estos trabajadores eran una clase industrial marginada, obligada por estrictas leyes a laborar solo desde el atardecer hasta el amanecer. Así evitaban que el público sufriera el miasma u olor de su trabajo. Aún así, eran valiosos, pues eran los filtros invisibles de la ciudad, transportando toneladas de desechos en sus carretas de miel a las granjas de Long Island. Los desechos que no se vendían, y eran muchos, se arrojaban al canal más cercano, volviendo la ribera un lodo fermentado. Los desafíos eran letales, porque en ese momento los neoyorquinos todavía dependían de pozos poco profundos en sus patios traseros para obtener agua potable. Así que el suelo poroso permitía que ese pozo negro en la bahía se filtrara y contaminara su suministro, lo que nos lleva al punto en que la ciudad sufrió una serie de brotes catastróficos de cólera, demostrando que el sistema de residuos nocturnos ya no era una forma viable de manejar una metrópolis en crecimiento. La escala que alcanzaron para resolver el problema de agua potable fue monumental. El auge industrial inició en 1842 con el acueducto de Croton y nuevos reservorios en la ciudad. Aunque estas grandes obras de infraestructura urbana resolvieron el problema de la sed, también agravaron la crisis de aguas residuales. Básicamente, por primera vez, los neoyorquinos tenían suficiente agua para instalar inodoros, pero esos desechos no tenían a dónde ir, excepto a las primitivas alcantarillas de las calles. Una situación claramente repugnante e inaceptable para todos. Entre 1849 y 1902, la ciudad vivió una intensa renovación de ingeniería. Se instalaron las primeras redes de tuberías con alcantarillas de ladrillo en forma de huevo
para mantener velocidad y evitar obstrucciones. En esa época, la falta de trampas o ventilación en las tuberías permitía que los gases de las alcantarillas regresaran a las casas. Esto originó el mito victoriano de que los malos olores, no las bacterias, causaban enfermedades. Cuando los distritos se consolidaron en 1898, la ciudad ya había pasado de la recolección manual a una gran máquina subterránea alimentada por gravedad. Aunque las alcantarillas de ladrillo del siglo XIX limpiaron las calles de desechos, no resolvieron el problema principal, solo lo movieron a la orilla. A finales de siglo, el puerto era básicamente una gran fosa séptica al aire libre, y el hedor era tan fuerte que los pasajeros de los transatlánticos entrantes podían detectarlo a kilómetros antes de atracar. En ese contexto, las aguas residuales de Nueva York eran una vergüenza para el país, así que, en respuesta, la ciudad formó la Comisión Metropolitana de Alcantarillado. Su trabajo era analizar el agua y sus hallazgos fueron terribles. Descubrieron que las mareas del puerto no arrastraban los desechos al mar, sino que las aguas residuales iban y venían, formando un anillo permanente de lodo alrededor de Manhattan. Nueva York no era el único culpable. Nueva Jersey también arrojaba desechos al agua, lo que llevó a ambos estados a pelear por el derecho a tirar basura. Mientras tanto, los criaderos de ostras de la región fueron envenenados hasta desaparecer. Solo tras varios sustos por fiebre tifoidea y al darse cuenta de que el puerto moría, la ciudad tomó medidas definitivas. En 1929 se modificó la Carta Constitutiva, uniendo los 5 distritos bajo un solo mando industrial. La revolución de la ingeniería inició en 1937 con la apertura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la isla Worts. Por primera vez, la ciudad no solo trasladaba, sino que trataba sus desechos. Esta instalación fue innovadora en su tiempo, usando lodos activados que emplean aire y bacterias para descomponer desechos. En las décadas de 1940 y 1950, con la población cercana a 8 millones de ingenieros, perforaron grandes alcantarillas interceptores. Estos eran básicamente las autopistas del inframundo, túneles masivos de hasta 15 pies de diámetro que rodeaban la isla de Manhattan y Brooklyn. Su labor consistía en interceptar tuberías del siglo XIX antes de llegar al río y desviar el flujo a nuevas plantas como Cabeza de Búho y Arroyo Newtown. Mientras se construían estas plantas, persistía una gran falla, el desbordamiento combinado de alcantarillado. Las primeras tuberías llevaban agua de lluvia y residual, por lo que las tormentas saturaban el sistema. Por eso, incluso después de que las plantas de tratamiento comenzaron a funcionar, las aguas residuales seguían vertiéndose en el río. La crisis llegó a un punto crítico en la década de 1970. Tras siglos de abuso, el puerto estaba biológicamente muerto. El gobierno implementó la Ley de Agua Limpia de 1972, obligando a Nueva York a nuevas construcciones. La planta de tratamiento North River se terminó en 1986 y fue única, ya que la ciudad construyó la instalación de 28 acres directamente en el río Hudson, sobre 2.300 enormes cajones de concreto. Decir que algunos residentes no estaban satisfechos es poco. La ciudad cubrió el gigante industrial con el Parque Estatal Riverbank, añadiendo una alberca y pista de patinaje para agradar a los vecinos. De todos modos, para finales de los años 80, la ciudad finalmente alcanzó el hito que siempre había querido. Por primera vez, el 100% de sus aguas residuales, en clima seco, se trataban para gestionar el agua de lluvia. La ciudad empezó a construir sus primeros grandes tanques subterráneos de almacenamiento, como el de Red Hook. Estos son esencialmente catedrales ocultas de concreto, capaces de almacenar millones de galones de agua de tormenta mezclada con aguas residuales hasta que las plantas tengan la capacidad de procesarlo todo. Para 1990, Nueva York recuperó su puerto y miles de millones de galones de agua dulce volvían al ciclo. Sin embargo, surgió otro desafío, aunque menos evidente. Con todos los desechos capturados por el sistema,
la ciudad debía eliminar miles de toneladas de sólidos diariamente. Una realidad que, en mi opinión, nos regresa al concepto de aquellos recolectores de excremento de la época victoriana. La extracción de sólidos inicia en el tanque de sedimentación primaria de las 14 plantas de recuperación de la ciudad. Aquí, la gravedad hace el trabajo pesado. El flujo se desacelera, permitiendo que los sólidos más pesados se hundan hasta el fondo. Este lodo se bombea a la infraestructura más irónica de la ciudad, los famosos huevos digestores de la planta Newtown Creek. Estos 8 recipientes de acero inoxidable de 140 pies de altura pueden almacenar hasta 3 millones de galones de aguas residuales cada uno. La ciudad mantiene 98 grados Fahrenheit en su interior para que las bacterias trabajen. Según la proporción de agua de lluvia y residual, los microbios pueden tardar de 15 a 30 días en consumir todo. Los desechos disminuyen su volumen y generan gas metano, que la ciudad captura para calentar la instalación. Una vez que esa fase concluye, la ciudad se queda con un subproducto que todavía es 95% agua y por lo tanto es demasiado pesado para transportarlo. Para resolver este problema, los lodos se envían a una planta de deshidratación como la de Isla Works. Aquí, los desechos se colocan en una centrifugadora gigante que gira a gran velocidad para extraer el agua. Lo que sale es un material denso y terroso con la consistencia de tierra mojada, conocido en la industria como pastel. Diariamente, la ciudad genera unas 1.200 toneladas de este pastel. Como la ciudad no tiene espacio para almacenarlo o enterrarlo, se implementó un complejo plan logístico para eliminarlo. Mientras que una parte de los desechos se transporta en barcos especializados para lodo, la mayoría se carga en contenedores sellados para su transporte a larga distancia por todo el país, donde se vende para uso agrícola. Y es extraño pensar en eso. Los desechos de un neoyorquino pueden usarse como fertilizante en un bosque comercial de las montañas Apalaches o para recuperar una mina abandonada en el Medio Oeste. Según algunas fuentes, uno de los destinatarios más importantes de estos desechos han sido los ranchos en Texas, que durante años recibieron miles de toneladas de biosólidos de Nueva York a través de trenes de lodo para fertilizar los pastizales del desierto. Esta exportación marca el fin de un ciclo. Ahora, en vez de tirar aguas residuales en pozos de agua potable, usamos un sistema que las procesa y transporta a otros estados para cultivar bosques futuros. Hoy, este gran sistema sigue siendo un mosaico de épocas. Sus 7.500 millas de tuberías y diversas instalaciones requieren un ejército de casi 6.000 empleados para operar. En algunas zonas de la ciudad, trabajadores aún mantienen alcantarillas de ladrillo instaladas cuando Abraham Lincoln era joven abogado. Por décadas, los equipos lucharon por recorrerlas, pues los espacios son tan estrechos que apenas caben de pie y los mapas no siempre estaban actualizados. Desde 2026, ese rompecabezas arqueológico se resuelve gracias a innovaciones digitales. Tras casi 2 siglos usando registros en papel, algunos incluso en tubos de cartón, la ciudad de Nueva York ha lanzado su enorme programa Subterráneo 3D, que básicamente es un escaneo digital unificado de todo el subsuelo de la ciudad. Por primera vez, los túneles y bóvedas del siglo XIX están siendo completamente mapeados. Ahí es donde va el desperdicio de Nueva York. De verdad espero que hayas disfrutado el episodio y si fue así, por favor considera apoyar el canal suscribiéndote. Hasta la próxima. Soy Ryan Sokash, me despido.